Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Es un agrado para mí estar con ustedes a través de esta plataforma para tener nuestro culto virtual. Así que vamos a comenzar dando gracias a Dios por este tiempo. Así que les invito a que ahí en sus hogares puedan cerrar sus ojos porque vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Señor Jesús, le damos gracias por este tiempo que usted nos permite vivir. Gracias porque podemos, a pesar de estar conectados a la distancia, estar conectados como hermanos en Cristo, aprendiendo más de usted. Señor, le pido que usted nos bendiga, que usted nos ayude a poder comprender lo que hoy vamos a hablar, que su Espíritu Santo sea quien hable a nuestras vidas y a nuestros corazones, que podamos meditar en su palabra, que podamos ponerla en práctica, Señor, que podamos comprenderla. Le pido que nos ayude y que usted dirija todo este tiempo, que lo que se hable aquí, Señor, sean sus palabras y no las mías, Señor. Y le pido que usted trabaje en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bendiga a mis hermanos y bendiga este tiempo que vamos a tener de aprender más de usted, de reflexionar en su palabra, Dios eterno. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a comenzar entonces. El culto del día de hoy tiene por título Justo juicio de Dios y medio de la fe, y se encuentra en Romanos los capítulos 2 y 3. No los vamos a leer todos, vamos a leer algunas partes de estos capítulos, así que los invito a que en sus casas puedan, cuando tengan algún tiempito libre, leer Romanos capítulo 2 y 3. No son tan extensos, así que los invito a que puedan hacerlo para que puedan tener el contexto completo de todo lo que aquí se va a hablar. Y vamos a comenzar entonces. El justo juicio de Dios y medio de la fe. Y vamos a partir con un contexto acerca de la carta de los romanos. Y el autor de esta carta, de la carta a los romanos, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo envió esta carta
a fines de su tercer viaje misionero aproximadamente, alrededor de los años 56 o 57 después de Cristo. Y esta carta, hermanos, estaba dirigida a la comunidad de creyentes en Roma, la capital y ciudad más importante del Imperio Romano. La iglesia en Roma estaba constituida tanto por judíos como por una gran parte de personas que no eran judías, que eran llamados o conocidos como gentiles. La carta entonces del apóstol Pablo a los romanos se conoce principalmente por su visión de las acciones bondadosas de Dios para la humanidad a través de la cruz y la resurrección de Cristo Jesús, teniendo como tema central la revelación de la justicia de Dios al hombre. Y quiero comenzar con el primer punto de esta reflexión y les tengo una mala noticia, hermanos. Todos hemos pecado. Ese es el título de este primer punto. Y es que todos nosotros hemos pecado. Tristemente, esta ruptura también se extendió al lugar de trabajo del apóstol Pablo, la iglesia cristiana y en particular los cristianos en Roma. A pesar de ser el pueblo de Dios, llamados a ser santos, los cristianos en Roma estaban experimentando una ruptura en las relaciones los unos con los otros. Estaban comenzando a tener dificultades. Específicamente, los cristianos judíos estaban juzgando a los cristianos gentiles por no actuar de acuerdo a sus propias expectativas y viceversa. Ambos estaban juzgándose por lo que ellos creían que era correcto. Cada parte entonces afirmaba que conocía los juicios de Dios e intentaban hablar por Dios, buscando ellos tener la razón y la verdad, cuando sabemos que solo en Dios está la verdad. Por lo cual el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos, a la iglesia que estaba entonces en Roma. Y vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, Romanos capítulo 2, los versículos del 1 al 11. Así que les invito a que puedan buscar sus Biblias y podamos abrirla en Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 11, que lleva por título El justo juicio de Dios. Y dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y pienses esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ambas partes entonces, tanto judíos como gentiles en ese tiempo, estaban equivocados. Tanto los gentiles como los judíos se habían apartado de Dios. Los gentiles que deberían haber reconocido la soberanía de Dios en la creación misma se habían entregado a la adoración de ídolos. Y los judíos, por otra parte, se habían vuelto personas que juzgaban, que eran hipócritas y también jactanciosos.
El apóstol Pablo entonces resume ambas situaciones diciendo en Romanos 2:12 lo siguiente: pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Esto está en Romanos capítulo 2, versículo 12. Pero el punto crucial, hermanos, del problema es que cada parte estaba juzgando al otro, destruyendo así las relaciones que Dios había establecido. El juicio ocasiona eso, ocasiona la ruptura de las relaciones. Y nosotros a veces caemos también en esto, en el juzgar a otros. Y juzgamos a otros aunque no tenemos el derecho de hacerlo. Porque cuando juzgamos a las personas nos ponemos a nosotros en una posición que no depende de mí, no depende de nosotros, que somos seres imperfectos, defectuosos, seres pecadores. Debemos aprender entonces, hermanos, a relacionarnos de forma sana, de forma correcta con los demás. La iglesia es el cuerpo de Cristo, formado por santos, pero humanos, imperfectos y muchas veces con dificultades en las relaciones interpersonales. Por lo que muchas veces, hermanos, estamos sujetos a dificultades, a peleas, a contiendas, a disputas, etc. Pero Jesús sabe que no somos perfectos. Sin embargo, Él nos pide que seamos éticos y misericordiosos en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de vivir. Así como Dios ha sido misericordioso con nosotros, nosotros tenemos que serlo con otros, con nuestro prójimo, con las personas que nos rodean. Tengamos cuidado, hermanos. Voy a leer en Romanos 2, del 1 al 3. Y dice así: bueno, pues, tú que criticas a esa gente, pero sin razón, cuando los condenas, te condenas a ti mismo, porque tú también haces lo que ellos hacen. Tú dices: ya se sabe que Dios juzga a los que hacen maldades y que bien hacen juzgarlos. Tú que juzgas a los que hacen esas cosas y haces lo mismo, ¿cómo crees que escaparás del juicio de Dios? Antes de apresurarnos entonces, hermanos, en juzgar a otros, mirémonos a nosotros mismos, analicemos nuestro interior, nuestra vida y veamos la vida que tenemos muchas veces en nuestros propios ojos. Tenemos que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso con cada uno de nosotros. Conmigo lo ha sido. Yo me imagino que con todos ustedes Él ha sido muy paciente y bondadoso. Por lo tanto, nosotros también debemos serlo con nuestro prójimo, con las personas que nos rodean. Dios es tan bueno con nosotros que desea que cambiemos, desea transformar nuestras vidas por completo. Pero los cristianos no debemos juzgar nada. En la Biblia se nos enseña a no juzgar ni admitir falsos rumores ni testificar falsamente contra alguien. Pero el Señor, hermanos, sí espera que hagamos juicios donde logremos, a la luz de las Escrituras, identificar lo correcto de lo incorrecto y a discernir entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, si nosotros vemos a alguna persona, algún hermano, hermana que comete alguna falta que nosotros identificamos a la luz de las Escrituras, en amor podemos corregir, como nos gustaría que hicieran con nosotros. Vamos a ver el segundo punto, que es el juicio, la fuente de las relaciones rotas. El juicio, entonces, la fuente de las relaciones rotas. Si nuestros juicios falsos son la raíz de nuestras relaciones rotas con Dios, con otras personas y con la creación, ¿cómo podemos entonces encontrar la salvación? Somos realmente incapaces de alcanzar lo que necesitamos, la justicia. No podemos, hermanos, esperar que otra persona más nos rescate, ya que todos estamos en la misma condición. Todos nosotros somos pecadores. Y vamos a leer en nuestra Biblia, en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 19. Los invito a que puedan buscar entonces en su Biblia Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 19.
Y dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No hay justo, hermanos, ni aún uno, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, la justicia que tanto anhelamos es solo por medio de la fe, no por obras, no por otras personas. Por actos de obediencia, hermanos, a una ley, nadie consigue ser aprobado. Y la ley solo nos muestra nuestro pecado. Así que la justicia es solo por la fe. ¿Pero la fe en quién? La fe en nuestro Señor Jesús. En Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Aún así, hermanos, hay esperanza. No en la humanidad, sino en la fidelidad de nuestro Dios. Nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. La gracia de Dios puede traer reconciliación y justicia, hermanos. Y vamos con el siguiente punto de esta reflexión, que dice así: la justicia de Dios, la solución para nuestros juicios falsos. La justicia de Dios, entonces, la solución para nuestros juicios falsos. Ya que nuestros juicios entonces son falsos y muchas veces hipócritas, ¿cómo podemos encontrar la rectitud y la justicia? Y la respuesta, hermanos, es Cristo Jesús. Dios nos da su justicia y rectitud, ya que por nuestra cuenta es imposible conseguirlo. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Tiene por título: La justicia es por medio de la fe. Y dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios entonces aprueba a todo aquel que cree y tiene fe en su Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, absolutamente todos, pecamos y no podíamos participar de la gloria de Dios. Teníamos, hermanos, una relación rota con Dios por causa de nuestro pecado. Y esa relación solo pudo ser restaurada a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque a través de su sacrificio podemos tener una relación restaurada con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Dios, de forma gratuita, ofreció a su Hijo, a su único Hijo Jesús, para hacer posible el perdón de nuestros pecados. El perdón se recibe a través de la fe en Cristo Jesús.
Dios ofreció a su Hijo Jesús como sacrificio para demostrarnos, hermanos, que Él es siempre justo. En Él está la justicia. A través del sacrificio de Jesús en la cruz, tenemos entonces acceso a tener una relación restaurada con Dios. A través de Jesús tenemos una relación directa con nuestro Padre Celestial. No necesitamos otro mediador, solo Jesús. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención a través del sacrificio de nuestro Señor. Dios pasó por alto los pecados que nosotros cometimos para demostrarnos su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él quien nos justifique a nosotros los que tenemos fe en nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, la fe es la entrada a la justicia de Dios. En conclusión, y ya para finalizar, tengamos mucho cuidado con el juicio que hacemos hacia otras personas. Seamos siempre conscientes de nuestra realidad, de nuestra vida, de nuestro interior, de la vida que tenemos quizás en nuestros ojos. Y cuando examinemos algo, que siempre, siempre lo hagamos a la luz de la palabra de Dios, de lo que Dios nos enseña en la Biblia, en su palabra, mirando a nuestro prójimo con gracia, con la gracia y el amor que nosotros recibimos de Jesús. Que esa gracia y que ese amor podamos compartirlo a otros, que podamos ser misericordiosos, que no seamos personas que anden juzgando, que podamos actuar con gracia, con misericordia y con amor, así como Dios actuó con nosotros al enviar a su Hijo Jesús para salvarnos. También, como conclusión, la justificación entonces es por la fe y no por las obras, tanto para judíos como para gentiles. Todos nosotros, tanto gentiles como judíos, somos pecadores. Sin embargo, Dios ha puesto a nuestro alcance el regalo de la salvación por medio de Cristo Jesús y su obra redentora. Dios ha puesto a nuestro alcance el regalo de la salvación. Qué regalo más maravilloso. Y si hay alguien que tal vez está escuchando y aún no ha tomado una decisión por Jesús, este es el tiempo en que puede hacerlo. Y de verdad, decidir creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador y aceptarlo en nuestro corazón es la mejor decisión que podemos tomar en la vida. Pedirle perdón por nuestros pecados y decirle, Jesús, creemos en ti, vive en nuestro corazón, es lo mejor que podemos hacer y podemos experimentar de esa forma la justicia de Dios, su amor y su gracia para con nosotros, teniendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Qué regalo más maravilloso es saber que tenemos un Dios justo, que nos ama tanto, que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros y a resucitar, y ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias a nuestro Dios por tanto amor hacia nosotros. Gracias, hermanos, por conectarse, por apartar este tiempo para seguir aprendiendo juntos más de nuestro Señor. Y para finalizar, les invito a que puedan cerrar sus ojos porque vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor Jesús, le damos gracias por este tiempo que usted nos permitió vivir. Gracias porque podemos conectarnos para seguir aprendiendo más de usted, para seguir creciendo en su palabra, en sus enseñanzas, mi Dios. Le pido que usted nos bendiga, que bendiga a todos mis hermanos que se han conectado, a las visitas quizás que están conectadas, Señor. Le pido que usted siga hablando a sus corazones, a nuestros corazones. Le pido que usted nos ayude en la semana y que podamos atesorar esta palabra, continuar reflexionando y ponerla siempre en práctica, Señor. Gracias por el regalo maravilloso que es su Hijo Jesús, mi Dios. Gracias porque usted nos amó tanto que nos demostró su justicia a través de Jesús, a través del maravilloso regalo que tenemos de la salvación en Él, la salvación de nuestros pecados, Señor. Gracias, mil gracias por amarnos tanto,
por su gracia y por su amor hacia nosotros, que podamos ser nosotros, Señor, personas que impartan también esa gracia y ese amor que recibimos de usted a otros, que podamos actuar con misericordia, que seamos lentos para juzgar, Señor, que podamos amar, que podamos corregir en amor a la luz de lo que usted nos enseña en su palabra, Dios eterno, y que podamos siempre vivir haciendo su voluntad, Jesús. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, y sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, y sé por qué si solo creo en él la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, y sé por qué revela al pecador cuán oscura es la maldad. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé